Cuando la editorial Planeta me dijo que Juan Eslava Galán tenía ya preparado otro libro relacionado con algún capítulo de la historia, con algún momento del pasado, dije, pues habrá que leerlo, porque son libros que gustan muchísimo y que conectan con el público, tanto el que es aficionado a la historia como el que no. Juan Eslava Galán, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias a ti. Estamos muy contentos porque La conquista de América, contada para escépticos, ya está a la venta y ya está interesando a mucha gente. Bueno, sí, efectivamente, en menos de un mes han salido 3 ediciones, así que no me puedo quejar, ¿no? Es la primera vez que me ocurre. Vamos a hablar un poco de esa coletilla contada para escépticos, que ya llevamos varios libros en los que cuentas fragmentos de algún momento de la historia para escépticos. ¿Por qué para escépticos? Sí, porque yo creo que debemos, en el mundo moderno hay que poner en duda muchas cosas, sobre todo las cosas que hemos heredado del pasado y que no siempre responden a la verdad o a intereses que pueden ser actuales, ¿no? Entonces por eso yo intento poner siempre ese interrogante en la historia, para escépticos, para intentar rechazar falsos mitos y quedarnos con el asunto que, en fin, que puede ser más cercano a la verdad. Lo cierto es que hablando de historia sí que hay hechos históricos que están documentados y que fueron así impepinablemente, pero es verdad que novelando de una manera o según a qué archivos acudes, la historia fue de una manera o de otra, ¿no? Sí, sí. Normalmente los historiadores tienen su propia ideología y sacan conclusiones distintas, ¿no? Si vemos un periódico de derecha y otro de izquierda contando la misma cosa, la cuentan de manera distinta, pues eso pasa también con los historiadores. En este caso, La conquista de América contada para escépticos viene a aportar algo más sobre la multitud de libros que hay sobre el tema, sobre esos primeros viajes de Colón, sobre esa llegada al Nuevo Mundo, aunque no sé si era nuevo o si sabían a dónde iban o no. Sí, sí, sí. No sabían a dónde iba. Colón estaba convencido de que iba a China y a Japón. Zipango y Catay, pero se encontró y creía que el mundo era más estrechito. Claro, se encontró por medio un obstáculo que fue América, que ocupaba de polo a polo, pero eso fue su gran sorpresa. Y hasta que pasó cierto tiempo no se dio cuenta de que aquello eran unas tierras nuevas. ¿Cómo vas contando, cómo nos vas desgranando cada uno de esos capítulos en los que vamos descubriendo curiosidades y maneras de lo que sucedió con Colón en aquella época? Sí, bueno, pues yo he procurado, casi siempre la historia se hace desde el punto de vista de los poderosos. Entonces son los grandes nombres de la historia, las grandes fechas, etcétera. No, yo intento ver la historia desde el punto de vista de los que padecen las decisiones de los poderosos. Entonces aquí me pongo en la piel de los indios y me pongo en la piel de los colonos españoles, es decir, de la gente humilde que de algún modo se ve arrastrada por ese gran torrente que es la conquista de América, ¿no? Entonces he intentado verlo desde ese punto de vista y he intentado ver el punto de vista de los dos, de los que se ven de pronto invadidos por gente que tienen una cultura superior, evidentemente, pero sobre todo que los arrollan con fuerza superior, y desde el punto de vista de los que van, que están convencidos, porque todos creen firmemente en Dios, de que Dios los ha designado porque tienen que ir a convertir infieles. Entonces, claro, ahí se da un choque cultural tremendo que es muy interesante estudiar, ¿no? Y ver cómo también desde el principio la Reina Católica hace dos cosas. Primero, evita que se esclavice a los indios, ¿no? Y luego quiere fomentar el intercambio entre indios y españoles, es decir, crear una sociedad mestiza. Y digamos que ese es el inicio, ya desde el principio, de que ahora haya esa riqueza cultural que existe en Sudamérica, que por ejemplo no existe donde ha habido otros colonizadores europeos como los holandeses o los franceses o los ingleses o los belgas, ¿no? Sus colonizaciones han sido meramente de saqueo y sin embargo la colonización española es provincias nuevas de España que se van adhiriendo al imperio con los mismos derechos, pero también obviamente generando muchos abusos, porque hay que entender que aquí se hacían las leyes, pero había que aplicarlas allí, al otro lado del océano, y entonces la cosa, como decían los propios colonos, decían, se acata, pero no se cumple. Bueno, a mí me gusta muchísimo conversar y leer los libros de Juan Eslava Galán porque siempre se aprende algo y sobre todo reflexiones que nos podemos hacer mil y unas sobre este momento de la historia que llama tanto la atención. ¿Por qué nos seduce tanto el descubrimiento de América? ¿Qué tiene? Bueno, tiene en primer lugar el choque de dos culturas tan completamente distintas.
dos culturas hasta cierto punto, porque allí había distintas culturas. Es decir, en América había muchos pueblos en distintos estadios de desarrollo, ¿no? Los que encuentra Colón son taínos, que son pues, muy primitivos, ¿no? Pues, en fin, pobrecitos indios con una cultura poco desarrollada, ¿no? Pero luego ya cuando pasan a México, ya en tiempo de Cortés, allí lo que se encuentra es una cultura en ciertos aspectos superior a la europea. Cuando llegan al Tenochtitlán, que es la capital, ellos se quedan maravillados, dicen, esto parece de encantamiento, porque dicen, es una ciudad superior a Sevilla y superior a Venecia. O sea, aquello está urbanizado de una manera. Entonces, y eso contrasta con las costumbres que tiene esta gente. Esta gente sacrifica a los dioses, come carne humana. Ahí hay un tremendo choque y contraste de culturas que es interesantísimo ver cómo después genera una cultura mestiza que tiene elementos de las dos partes. Esa es la fascinación de México y de otros lugares de América. Oye, y qué obsesión todos con el oro y el oro y el oro y buscando el oro y queremos traer oro. No sé qué esperaban encontrar. El que va a la conquista, sencillamente, bueno, la reina católica puede pensar que bueno que va a conseguir nuevos súbditos y que los va a cristianizar, todo eso, que está muy bien, ¿no? Pero claro, el que se embarca a punto de perder la vida, muchos la perdían en el pasaje, van porque quieren mejorar su vida, y mejorar su vida entonces no hay billetes, no hay papel moneda, entonces oro o especias, eso es lo que van buscando. Y la obsesión del oro es absolutamente tremenda. Ya desde Colón, el propio Colón lo reconoce, a mí me obsesiona el oro. Entonces quieren hacer fortuna, ¿no? Es decir, por una parte tú lo ves muy humano, ¿no? Luego a lo mejor los procedimientos ya no son tan humanos. Lo cierto es que cuando pensamos en aquellos hombres que decidieron lanzarse a esa gran aventura, hoy en día, vistos desde aquí, desde nuestro siglo, pues nos vemos como unos superhéroes, como gente muy valiente, ¿no? En cambio, si a lo mejor nos trasladásemos a aquella época y estuviésemos allí con ellos, quizá no nos veríamos tan héroes y cambiaba nuestra visión. Hombre, sería terrible trasladarse a aquella época, pero sí, efectivamente, ellos, los propios enemigos ingleses, etcétera, admiran a los conquistadores españoles por la capacidad de sufrimiento que tienen. Porque esta gente llega allí y no solo se encuentra con indios hostiles, eso es casi lo de menos, se encuentra con una naturaleza hostil, donde si ellos han visto aquí una culebra que mide 1,5 metros, ahí se encuentran una pitón que mide 6 metros y se encuentran que los lagartos son cocodrilos, vamos, son caimanes. Es decir, que de pronto una naturaleza absolutamente hostil a la que tienen que... y no saben dónde acaban las cosas, ni dónde están las distancias. A todo eso se enfrentan. Nosotros ya nos es muy fácil, vemos un mapa y decimos, sí, América, esto es América del Norte, del Sur y tal. Pero ellos están en un mundo a ciegas, viéndolo de día en día y procurando dentro de ese mundo adaptarse para, primero, sobrevivir y segundo, hacer fortuna. Nos irás contando todas estas cosas en el libro, irán saliendo, me imagino, 1000 y un temas. Claro, porque hay un anecdotario tan rico en América, es decir, que hay tantas ocurrencias a lo largo de esos siglos y en esas tierras tan distintas, con esa gente tan distinta, que claro, es apasionante. A mí no me ha resultado en absoluto difícil, digamos, porque lo que más me abundaba era el material para hacerlo, ¿no? Hay unos estupendos cronistas de India que escriben en un castellano terso y que yo cada vez, de vez en cuando, los cojo como testigos para que el lector lea lo que escribieron directamente el que lo estaba viendo y el que lo estaba viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy muy satisfecho porque ha salido un libro vivo, ¿no? Que es de lo que se trata. Uno de los ingredientes principales de este libro es el humor. Yo no sé si es que, bueno, el humor, el echarle un poquito de sal y pimienta a la historia, la hace pasa mejor, ¿no? Necesariamente, porque acá se dan circunstancias muy humorísticas y entonces, claro, pues eso es muy importante y yo lo aprovecho en mis libros. Yo quiero ser a un tiempo riguroso y divertido, en fin, eso es mi intento. Ojalá lo hubiesen hecho nuestros profesores en los colegios e institutos. Eran otros tiempos y era también otra manera de enseñar la historia, ¿no? Que venía dada un poco por los programas y eso, ¿no? Yo los disculpo un poco, ¿no? Sí, pero efectivamente mucha gente me dice que ojalá me hubieras tenido de profesor. Yo digo, mira, probablemente entonces habría sido un profesor como los demás. Como los demás, ¿no? Siguiendo, ¿verdad? Un programa y una serie de capítulos que se han de tocar. Aquí también hay una serie de capítulos. ¿Podemos hacer un resumen de algunos de los más importantes? Sí, bueno, por ejemplo, hablo del capítulo relacionado con la comida, por ejemplo, lo que se encuentran los españoles allí, que es una cosa, sí, de vez en cuando
chocante como que coman carne humana, ¿no? El capítulo del sexo. Cuando llegan los primeros españoles se encuentran con que las indias, las taínas, pues ven el sexo como un juego, entonces no tienen malicia ninguna. Ellos vienen maliciadísimos de España y encuentran aquello y dicen, bueno, esto es jauja, ¿no? Y las chicas las encuentran incluso más atractivas que las españolas. Y, por ejemplo, en el primer viaje de Colón casi no pueden encontrar las tripulaciones porque nadie quería ir. En el segundo viaje, cuando vuelven contando que las indias son facilonas, pues hay bofetadas por meterse en las naves, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un anecdotario muy rico en ese sentido, ¿no? Lo iremos descubriendo poco a poco en este libro, que es para escépticos y yo creo que para todo el público en general, para todo aquel que quiera pasar un buen rato aprendiendo de historia. Yo creo que muchas veces asociamos la historia pues con algo pesado, tedioso, y ha venido Juan Eslava Galán con sus libros, este es uno más, para poder hacernos pasar un muy buen rato descubriendo anécdotas de todas aquellas personas que hicieron la historia, ¿no? Todos aquellos protagonistas, ¿verdad? Los grandes protagonistas de la historia que tienen también esa faceta humana que yo he intentado resaltar aquí. Pues muchísimas gracias por este libro, La conquista de América contada para escépticos. Vamos a pasar un buen rato este verano leyendo este libro y disfrutando de cada uno de esos momentos y de anécdotas que nos van a transportar allí seguro, ¿no? Sí, sí, bueno, ya he recorrido precisamente para ir a los sitios y empaparme de ello, ¿no? Y también tengo un anecdotario personal que, bueno, que lo he reflejado en el libro. Pues muchas gracias por compartir toda esa sabiduría y ese humor con nosotros. Gracias. Ha sido un placer, muchas gracias.